Volvemos con Pasaron Cosas esta mañana preciosa, calurosa, asumo, calurosa pero bien, asumo. Y ya venimos con el último bloque de este programa de Pasaron Cosas, que arranca bien arriba porque tenemos de invitado a José Carlos Maía, designado ministro de Educación y Cultura, a quien le agradecemos su presencia acá porque me imagino que la transición le hace llevar mucho tiempo y que se tome un tiempo para estar con nosotros. La verdad que te agradecemos en este primer programa de esta segunda temporada de Pasaron Cosas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho el nombre del programa. Pasaron Cosas, sí. Espectacular. Y nada, bien, por suerte bien, con mucha tarea, porque la transición en un ministerio tan diverso como el Ministerio de Educación y Cultura implica poner muchos focos de atención en cosas que no todas tienen que ver directamente entre sí. Pero está, hay que hacerlo, me gustó el desafío, lo acepté y bueno, en eso estoy. Hablando de desafíos, José Carlos, ¿cuáles son las principales líneas de acción que va a impulsar el Frente Amplio, que vas a impulsar tú al frente de la cartera de Educación y Cultura? ¿Cuáles son aquellos aspectos que crees sumamente necesarios impulsar ahora, ni bien comience el nuevo gobierno del Frente Amplio? Bueno, te diría, primero, los referidos al programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio es la referencia fundamental. Obviamente no es explícito en sí mismo, exacto, porque digamos, la realidad después te interpela. Sí. O sea, vos vas, es el rumbo hacia donde vas. En los términos de la pregunta, la respuesta, a mi gusto, pasa por este lado. Primero, vamos a cultura. En cuanto a cultura, yo les hablaría de dos grandes líneas. La primera tiene que ver con la territorialidad de la cultura. Si ustedes saben que existían los centros MEC, que habían sido una propuesta del Frente, y también existen los referidos a digamos, los centros nacionales hoy. Yo preferí elegir la palabra territorialidad de la cultura porque lo que implica o lo que yo quisiera poner en marcha como ministerio es el acceso a los bienes culturales en todo el país y la posibilidad de que desde la base, por llamarlo de alguna manera, claro, se generen oportunidades para artistas para difundir y desarrollar su arte, el arte y la cultura. En esos términos, es decir, yo le llamaría la territorialidad, que implica sí conexión con los gobiernos departamentales y municipales, pero también y sobre todo con la sociedad civil organizada en torno a la cultura o a instituciones en general. O sea, esas dos cosas en la parte cultural, la territorialidad, es decir, acceso a los bienes culturales y desarrollo. ¿Sería una reformulación de los centros MEC o algo totalmente novedoso, nuevo? Bueno, me gustaría tomar como base lo que fue esa experiencia y hacer algo distinto, pero con el sentido que les digo, es decir, tratar de llegar digamos, a la base y que desde ahí se genere una sinergia. Por ejemplo, no se trata solo de llevar un espectáculo artístico a un determinado lugar, sino fundamentalmente también, o no solo eso, sino que de determinado lugar, por ejemplo, de interior, vos puedas mostrar lo que estás haciendo, desarrollando. Claro. Lo otro es, con una política de transversalización, promover, articular lo que podríamos denominar, en algún sentido, industrias culturales. Esto implica, por ejemplo, algo que se ha hecho bien hace un largo tiempo y que en esta administración que termina ahora se ha ido aumentando, que es, por ejemplo, las industrias culturales vinculadas al audiovisual. Claro. Son los más conocidos. Y que genera fuentes laborales de calidad, creatividad y demás. Bueno, por ese lado, dos de los aspectos que yo quiero impulsar. En educación yo tengo un rol más que nada articulador, por ejemplo, y ahí hablo de dos cosas. Le estoy haciendo una síntesis, sí, ¿no? Sí. Una, volver, en este caso sí, al sistema nacional, digamos, de cultura, de educación, perdón, con el rol del MEC, que había sido suprimido en esta administración. Ahí hay que volver a tener un rol de coordinación muy fuerte.
Y en materia de aspiración, yo aspiro a que vayamos a generar condiciones para una universidad de la educación. Esas son, digamos, metas. Me queda claro que aquellas cuestiones que precisan de mayoría legal, Ajá. hay mayoría del Frente Amplio en Senado, no la hay en diputados. Eso nunca lo comprobamos, nunca lo tuvimos antes. Cualquier gobierno del 85 a la fecha tenía mayoría, hacia la derecha o hacia la izquierda, pero tenía. Bueno, ahora es distinto en una Cámara, entonces transitar esta experiencia va a ser otra cosa. Bien. O sea, nos implica otras cosas. Te quería preguntar sobre esto, bueno, estábamos hablando de educación, respecto a la transformación educativa que llevó el gobierno saliente, ¿cómo va a ser abordada ese cambio, cómo se evalúa y cómo va a ser tratada la situación de los docentes, el diálogo con los docentes que tuvo una impronta el gobierno saliente de, digamos, de poco diálogo según, digamos, los docentes con ellos para esta transformación educativa? ¿Cómo sería una nueva impronta de este gobierno? Bueno, la parte de diálogo esencial, en ese sentido, es lo primero. Y creo que fue y es una falla fundamental, porque vos no podés hacer ningún cambio en materia de educación que no suponga que los actores estén ida y vuelta. O sea, no se puede aplicar directamente si vos estás al frente de un aula, de un grupo, lo que fuera, y no tenés a las personas que tengan un mínimo de sintonía con lo que se está haciendo. Claro. Yo no digo que eso implique abdicar de ninguna potestad que hace a cualquier gobierno en materia educativa. Sí digo que es una condición necesaria. Y eso es lo primero. Después, en cuanto a los contenidos específicos de la transformación educativa, que es la segunda parte de tu pregunta, sí. Bueno, ahí hay una circunstancia. ¿La circunstancia cuál es? Es que vos tenés que las clases comienzan luego de carnaval, y ahí, que es con todo lo que implicó esa decisión, y ahí tenés una cuestión. Ya todas las horas fueron asignadas. Vos tenés los grupos, los estudiantes, los profesores, las profesoras, los maestros, las maestras, todos con sus grupos. Entonces, va a empezar este año con la actual denominada transformación educativa. ¿Qué aspiro? A que diálogo mediante, información técnica solvente, se promuevan los cambios que se tengan que promover, sin complejo de culpa. Claro. Es decir, yo no me siento con ninguna mochila para dar continuidad a aquellas cosas que estén bien y cambiar todo aquello que haya que cambiar. Voy sin preconceptos, se dan las circunstancias. La denominada transformación educativa comienza en su globalidad cuando el gobierno que la impulsó no está. Claro. O sea... Sí, es una paradoja, ¿no? José Carlos, vos decías, bueno, tal vez haya cosas que tengas que cambiar, que el Frente Amplio tenga que impulsar, digamos, una transformación, una marcha atrás de algunas cosas que el gobierno ha impulsado. Hablabas, bueno, de la gobernanza, del rol de rector del Ministerio de Educación y Cultura. ¿Pudiste identificar en este tiempo algún área que a vos particularmente te interese decir, bueno, esto no es por acá, no fue el camino correcto, más allá del diálogo que tú decías, que siempre es necesario, pero esa impronta que el Frente Amplio quiera incorporar en un área muy sensible y que además, bueno, históricamente es de muchos reclamos de la sociedad? Bueno, dos para elegir, porque como yo sé que esto tiene tiempo, elijo cosas para priorizar. Podríamos hacer un programa entonces elijo para no aburrir y además para seleccionar. La primera, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la asignación administrativa de los títulos universitarios. Claro. Eso no va a seguir, eso ténganlo por claro. Vamos a respetar todo lo hecho, pero no va a seguir, no puede seguir. Es un camino que no corresponde que así sea, que no tiene la adecuación desde el punto de vista académico, y yo nunca estuve de acuerdo. Lo dije desde el año 2020, cuando el ministro presentó el camino en el presupuesto o en la rendición de cuentas, no me acuerdo cuál de las dos. Bueno, yo le dije, mire, no estamos de acuerdo, y él dijo que sí, ellos tenían mayoría y se hizo. Chau.
Eso es un ejemplo. Después, con lo más específico de la transformación educativa, si comprendí a fondo la pregunta, estoy eligiendo dos caminos. Diría que uno de los mayores problemas, para decir uno, es todo el peso administrativo de los docentes durante esta etapa. Le ha sido una carga para los docentes en general. Y yo entiendo que vos tenés que tener todo lo que supone estadístico y todo lo que manejan los científicos, y está bien, para medir, eso está bien. Ahora, está instrumentado de tal manera que la tarea administrativa se está comiendo, o se comió la parte más docente, que es lo genuino, más pedagógica. Entonces, eso es un cambio que ya compete a la ANEP. Esto es solo una opinión, lo otro es una decisión. Entonces, para nombrarte dos ejemplos por donde yo creo irían las cosas. Y bueno, podría seguir. Te queríamos consultar por tu elección de equipo, la elección de equipo del gabinete. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo definís el gabinete elegido para el Ministerio de Educación y Cultura? Mira, lo defino con gente que está comprometida, que tiene ganas. Y ahí había que elegir un perfil. Voy a decirlo en general. Vos podés poner a alguien de una trayectoria muy larga, hiper mega consagrado de todo, que no le supone en su vida un cambio esencial. Es decir, algo que... yo creo que todo el equipo, siendo gente muy capaz, muy especializada, con reconocimientos a su tarea en todos lados, el asumir la responsabilidad para ellos fue un desafío. Para decirlo más claro, ninguno de ellos fue por dinero, todos seguramente le iría mucho mejor en el campo privado, pero todos sintieron un compromiso. Entonces ese es el concepto general. Lo segundo, yo traté de aplicar lo que Yamandú promovió, y a mí me pareció bárbaro. Una renovación de personas, es decir, en responsabilidades. Si no recuerdo mal, ninguna de las personas que está en los equipos que designamos hasta ahora estuvo en un cargo ejecutivo o en ese cargo. Pudo haber estado en otro lado, pero no en ese. Segundo, hay una renovación generacional, una renovación de género, hay un tema, por supuesto, de idoneidad, de capacidad y de compromiso y de ética. Esos son los criterios generales. En general son frente amplistas y gente de izquierda, ¿no? Pero no le pregunté a qué sector votaban, claro, ni nada. O sea, están ahí porque me dijeron algunos que saben más que yo, no te los conozco, porque esto es así. O sea, hay cosas que vos no podés decir, yo sé de todo, un golazo. Y más en un área tan compleja, específica, ¿no? Tan específica. O sea, lo que tomás es que te proponen un nombre, averiguás, chequeás por varios lados y nada, y confiás. Y yo confío en que vamos a hacer una muy buena gestión. José Carlos, quería un poco aprovechar para hacerte una pregunta combinada. Sí. A ver, dale. En tu rol, en tu nuevo rol como futuro ministro de Educación y Cultura, pero también como un militante político del Frente Amplio, un referente de Asamblea Uruguay. Entrar un poco en lo que es la campaña electoral de Montevideo, y bueno, hace pocos días vos te expresaste siendo crítico con esta renuncia de Cáceres al frente de la ANEP. ¿Cómo viste ese proceso? ¿Vos creés que terminan quedando de rehenes los estudiantes, los gurises, las gurisas que de alguna manera tienen que comenzar las clases, que sabemos que este es un punto crucial de la transición, pero también del comienzo de clase que está a la vuelta de la esquina, y bueno, el Partido Colorado decide resignar esa situación para que venga la campaña electoral? ¿Cómo viste ese proceso? ¿Cómo lo seguiste procesando después de conocer esa noticia? Bueno, mirá, en esta etapa en que yo estoy como ministro designado, estoy regulando un poco mis dichos públicos. No demasiado, pero está. Sí dije claro que me pareció para la educación una muy mala decisión. Vos imaginate que todo comienzo de clases siempre tiene algún grado de dificultad, porque pasa, o sea, vos planificás y hay cosas que suceden en cualquier administración. Que cuando comienzan las clases, que además decidieron comenzarlas en el medio de la semana de carnaval,
con lo que supone esto para toda la parte de turismo y la mar en coche. Pero además se va y vos te vas en el momento que comienzan las clases. O sea, para la educación pública es una mala noticia. Es una decisión equivocada. Yo entiendo que es un organismo colectivo, el CODICEN, que no se toma solo la decisión. Y obviamente el Partido Colorado priorizó la parte electoral propia a la decisión en torno a la gestión de la educación pública en eso concreto. Y que además la educación sea una especie de trampolín político que, digamos, en este caso de Cáceres recién empezaría. Claro. En el caso de Robert Silva era bastante más desarrollado. O sea, un antecedente, entonces no me parece una buena decisión. En lo electoral va a ser la gente. Claro. Cuando vote, Claro. la que diga si bien, mal o regular. Yo creo que es una mala decisión desde el área que me compete, que es la educación. Bueno, y una última pregunta, que también lo vamos a sacar del rol de ministro, pero me encantó. Como representante de Asamblea Uruguay, queríamos consultarle la posición de Asamblea Uruguay respecto a las candidaturas de la Intendencia de Montevideo y a quién apoyan. Bueno, nosotros apoyamos a Vergara, y Vergara es parte de Convocatoria Sereñista. Creo que Mario tiene, son primero 3 muy buenos candidatos. Yo los valoro a los 3, los conozco a los 3, conozco sus características, sus fortalezas, y creo que lo primero en esto es que el Frente Amplio tiene que hacer una gran campaña para que Montevideo siga siendo Frente Amplio. Claro. Esa es la primer gran definición. Que Montevideo, por supuesto, tenga cosas para mejorar en su gestión, sin duda, eso es así. Creo que Mario lo que tiene como virtud en cuanto a sus características es que tiene una formación académica muy potente, que es un hombre que está vinculado a Montevideo, porque es un montevideano regular, digamos, citadino, que tiene una impronta, en nuestro caso, sereñista, y me parece que en el mapa general de los gobiernos, del gobierno nacional, sería un poco equilibrio también, porque bueno, mérito de la 609 y mérito de otros sectores, hay una concentración fuerte de poder dentro de esa línea en el Frente Amplio. Yo creo que tengamos responsabilidades de gente con una visión sereñista, astorista, en Montevideo y en Canelones, nos va a permitir, digamos, tener una base plural del frente, en el sentido desde donde se gobierna. Y creo que en ese lugar se va a hacer un aporte, pero insisto, importante. Lo más importante para mí, y es que gane el frente, que el Montevideo tenga una administración frente amplista, y que esa administración frente amplista asuma aquellos errores que se hayan cometido, mejore la calidad de vida de los montevideanos, y que eso además sea muy articulado con Montevideo y Canelones. Especialmente, lo han hablado ellos, el tema del transporte público. Sí. Es complejo, digamos, llegar al medio de la capital viviendo en la zona costera, en el área metropolitana. Te lleva mucho tiempo, no es fácil la solución, pesa mucha plata. Montevideo es de las pocas capitales que no tiene metro, ¿no? Exacto. O sea, es una cosa, vos vas a otro lado y decís, ¿cómo no tenemos esto? Sí. Que facilita mucho, ¿no? Los tiempos, el tránsito en general, ¿no? Porque al sacar muchas veces ómnibus de las calles, también reduce el tiempo de otro tipo de vehículos, taxímetros, autos, motos en general. Así que bien. Bueno, José Carlos, ¿vas a extrañar el Parlamento? Que sí, no te escuché. ¿Vas a extrañar el Parlamento? Creo que sí. Vos sabés que, mirá, imagínate esto. Ahora yo cumplo 30 años, ¿tá? De legislador. De legislador. Exacto. Y yo inauguré, entre otros, el edificio anexo. Claro. La gente va a pensar que o duermo así, con los brazos así, ¿viste? Soy una momia o algo parecido. Pero sí, supongo que sí. Esta etapa que estoy ahora es algo muy nuevo, yo qué sé. La ventaja que creo que me da es que, ¿cómo decirle? Vengo cargado de mucho diálogo político, claro. O sea, no me olvidé. Entonces, nada, pero sí, estaba el otro día desocupando el despacho y le llevé, termino con esto para no extenderle tiempo,
tenía una cantidad de cosas de hace 30 años adentro, en formato, Claro. digamos, no digital. Tenía unos mamotretos, tenía un seguimiento de prensa de la reforma educativa de Rama, que todavía lo tengo, y tenía otro de la Ley de Seguridad Ciudadana del año 96. Entonces, la de Seguridad Ciudadana seguro no la quería más. Entonces, Pero la otra podía ser. pero la otra la Exacto. tengo. Entonces agarré, dije, antes de sacarme de arriba de esto, se lo voy a llevar a quienes asumen como Claro. nuevo ministerio, ¿no? Interior. Cuando vieron el seguimiento de prensa, me lo sacaron de las manos, Sí, sí. porque tenía Información materiales que capaz que se va perdiendo. que se va perdiendo. Claro. Tenía, yo que sé, de medios que ya no existen. Claro. Entonces lo tenía. Pero Bueno. esa es mi vocación de profesor de historia. Y además interesante. de profesor de historia, además de bueno, haber sido candidato a la Intendencia de Canelones Sí. por el Frente Amplio, José Carlos es un gran asador que es merecido el reconocimiento público porque hemos deleitado sus preparaciones, digamos. Bueno, a la gracias, parrilla. gracias, porque yo te digo, el asado para mí es una de mis. Sí, sí. Una vez hice un jabalí. Sí, sí. Recuerdo Ah, las bueno. anécdotas. Ah, bueno. Anotamos entonces algún Anote día. para los no Sí. vegetarianos y Sí. ni tengo una hija que es vegana, así que cada vez estoy más solo en la parrilla. Sí. Pero está. Pero bueno, son cosas que van pasando. Así que agradecemos a José Carlos la presencia aquí, la entrevista que tuvimos en el día de hoy con el futuro ministro de Educación y Cultura, a quien despedimos y bueno, vamos a una pequeña pausa para el tramo final de Pasaron Cosas.